Mi nombre es Reseniel Alcruz y junto con mis compañeras Arlet Villanueva y Andrea Velasco les vamos a hablar sobre lo que son los derechos de autor. Para empezar, Rangel Medina nos dice que es un conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, el habla, música, imprenta, el cinematógrafo, un disco, una televisión, videocassette o por cualquier medio de comunicación. Esto deriva de lo que es la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque es de nuestra mente donde van a venir todas estas ideas que vamos a plasmar posteriormente. Los derechos de autor es un reconocimiento del Estado a favor de todo autor de obras, ya sean literarias o artísticas. Y esto para que la persona que lo creó, es decir, el autor, pueda gozar de privilegios, tanto personales como es el derecho moral, tanto patrimoniales o económicos, que, como su nombre lo dice, consta del derecho patrimonial. Su objetivo es salvaguardar y promover el acervo cultural de la nación, así como proteger los derechos de los autores mediante titulares, ya sea por la creación de obras literarias o artísticas. Deben ser producto de una creación original, es decir, que lo que tú vas a crear no haya existido o no exista aún, porque de lo contrario ya no es válido. Es decir, tiene que ser una idea original para que tú puedas plasmarla y que te puedan proteger. Deben ser divulgadas de cualquier forma o medio que sea posible. Su protección inicia desde que están fijadas en un soporte material. Es decir, yo puedo tener la idea, pero eso no me asegura a mí o nadie me garantiza, y tampoco está bien que me den los derechos por solo pensarlo si yo solo comparto mi idea. Es decir, tiene que estar plasmada en un soporte material. Puede ser mediante números, signos, sonidos, que se puedan reproducir posteriormente, ya sea en un soporte material, como se mencionó. Aquí las obras se clasifican en 4, según su autor, su comunicación, su origen y los creadores. Según su autor puede ser conocido, audónimo y seudónimo. En el conocido, pues, como su nombre lo dice, se va a mencionar a lo que es el nombre del autor, su signo, su firma, el año, todos sus datos para que sepamos que la obra está hecha por esa persona. Anónimas, aquí no va a haber mención de ningún tipo, pero eso no quiere decir que va a llegar alguien y va a decir, esta es mi obra solo porque no tiene nombre y yo me la puedo apropiar. No, simplemente es anónima y no es de nadie. Las seudónimas es que las menciones no revelan al verdadero autor, es decir, son obras, pero no te van a decir el autor es tal persona, simplemente están así. Pueden ser divulgadas, inéditas y publicadas. En divulgadas, pues es que van a ser hechas para el conocimiento público, las inéditas que no van a ser para el público, para su conocimiento, y las publicadas ya han sido editadas y han sido dispuestas al público, es decir, cualquiera puede tener conocimiento de ellas. Según su origen, puede ser primigenias o derivadas. En las primigenias, sus características forman que son originales, es decir, es lo primero que se inventó, y en las derivadas es que alguien puede llegar y mediante esta primera obra que se inventó puede adaptarla de otra manera diferente, pero tomando en cuenta la idea original. Por eso es como una adaptación, ya sea por medio de idioma o porque le cambió algunas cosas, pero tiene que decir que se basó en tal obra. Según sus creadores, pueden ser individuales, de colaboración y colectivas. Individuales, pues es una sola persona, es la que va a crear su obra y pues va a decir, solo yo lo hice, yo fui y los derechos son únicamente para mí. De colaboración es que pueden participar varias personas, y si son 3, 4, 5, a los 5 se les deben de reconocer sus derechos. Y las colectivas es que contribuyen varios autores para la creación de esta obra. Bueno, dentro del derecho de autor va a haber dos grandes facultades. Una es el derecho moral y otra es el derecho patrimonial. El derecho moral va más hacia la persona, es ese vínculo que hay entre el autor y su obra y justamente ese reconocimiento que se le va a dar por haberla creado. Va a tener 4 características principales. Una es que es inalienable, esto quiere decir que no la puede ceder o transferir. También va a ser irrenunciable, ya que la única forma en que pueda renunciar a ella es destruyéndola. Es imprescriptible, ya que no tiene una vigencia,
y es inembargable, ya que al no tener como objetivo el dinero, pues no va a poder ser objeto de un embargo judicial, administrativo, etcétera. Los titulares y la vigencia la podemos ver en el artículo 18 de la Ley Federal de Derechos de Autor, en donde nos dice que el titular único y primigenio es el autor, y también van a poder hacer ejercicio de este derecho los herederos, o en caso de no haberlos pasa a ser de dominio público. La vigencia es perpetua. Las facultades las vemos en el artículo 21 de la misma ley, y aquí nos dice que el autor puede escoger la forma en que quiere que se divulguen las obras, si es que quieren que se ponga su nombre, que sea anónimo, algún seudónimo, etcétera. Se pueden oponer a algún tipo de modificación que dañe su reputación o alguna modificación en general, y pueden decidir sacarla del mercado en el momento en el que ellos quieran, o que no se les adjudique alguna obra de la que ellos no sean autores. El siguiente es el derecho patrimonial. Vamos a la parte del dinero. Es esa facultad económica que va a tener el autor de pues recibir este beneficio por su obra. Aquí va a tener también 4 características. Una es que es temporal, ya que sí va a tener una vigencia. Otra es que es cedible, mediante actos jurídicos puede ceder los derechos. También va a ser renunciable, puedes decidir no cobrar nada por tu obra, y es prescriptible, ya que va a acabar con el tiempo. En los titulares hay un titular originario, que es el autor, y un titular derivado, que pueden ser causavientes o herederos. En la vigencia va a ser durante la vida del autor, y una vez que éste muera 100 años más, después pasa a ser de dominio público. En los beneficios que van a poder tener estas personas es que van a poder decidir si es que quieren que se publique, que se transmita en algún medio público, en algún medio de radiodifusión, que se importe o que se le haga alguna obra derivada, etcétera. Bueno, a continuación vamos a hablar de los derechos conexos, y para esto es importante conocer a los sujetos del derecho de autor, que de estos derivan 2 títulos, el título o titular originario y el titular derivado. Y bueno, el titular originario es aquella persona que realiza una obra de naturaleza, ya sea científica, literaria o artística. Y bueno, esta persona es el creador neto de la obra intelectual. Y la persona o el titular derivado es una persona diferente al autor y a la que le son transmitidos los derechos patrimoniales de la obra, y generalmente son a los herederos o a los causavientes de las obras. Y bueno, los derechos conexos son aquellas prerrogativas que adquiere una persona diferente al autor, y que bueno, estos se adquieren por una explotación económica de la obra, o bien por la participación que se tiene al momento de la ejecución de la misma. La Ley Federal de Derechos de Autor reconoce como titulares de derechos conexos a los intérpretes, artistas o ejecutantes de las obras, a los editores de libros, a los productores de fonogramas, productores de videogramas y a los organismos de radiodifusión. De una forma más singular, un artista es aquella persona que a través de su cuerpo puede interpretar, dar a conocer o transmitir alguna obra, ya sea literaria o musical. Por otro lado, un intérprete o un ejecutante es toda aquella persona que a través de un instrumento puede transmitir, expresar o dar a conocer una obra literaria o musical. Y bueno, la Ley Federal de Derechos de Autor reconoce como tales a las personas titulares de estos derechos conexos, a los actores, a los narradores, declamadores, cantantes, bailarines y músicos que interpreten una obra, ya sea literaria o artística. Y bueno, es importante saber, o cabe destacar, que existen personas a las que no se reconocen o no son titulares de estos derechos conexos, y son las personas que trabajan como extra en estas obras, en su interpretación, o que participan eventualmente. Estas personas no son reconocidas como titulares de los derechos conexos, y es importante conocerlo. Bueno, las personas que sí son titulares de estos derechos tienen un conjunto de derechos, que estos son el reconocimiento de sus nombres, la obtención de una remuneración por las interpretaciones de las obras, esto con fin de lucro,
Así como también tienen derecho a oponerse a las modificaciones de sus interpretaciones, oponerse a la comunicación pública de sus interpretaciones y finalmente a oponerse a la fijación en base material y su reproducción. Este conjunto de derechos tiene un tiempo de protección de 75 años. Y bueno, por otra parte, los editores de libros son aquellas personas que se encargan de realizar una edición o una publicación de alguna obra literaria, científica o artística. Y bueno, la función de esta persona es la reproducción, la distribución, la promoción y la venta de los libros. Y bueno, como derecho tienen a autorizar o prohibir la reproducción de sus libros y la explotación de estos, ¿no? Y bueno, tienen un tiempo de protección de 50 años. También los productores de fonogramas son aquellas personas que se encargan de fijar un sonido o un conjunto de sonidos, esto para una representación digital que conformarían a una obra musical. Y bueno, las funciones de estas personas son la edición, la reproducción y la publicación de estas obras. Y dentro de los derechos que adquieren es el de autorizar o bien prohibir la reproducción de sus fonogramas y la explotación de los mismos, así como la distribución ya sea del original o de algún ejemplar de las obras, la adaptación o la transformación del fonograma, así como el arrendamiento comercial de estos. Y bueno, este conjunto de derechos tienen un tiempo de protección de 75 años. Por otra parte, los productores de videogramas son aquellas personas que se encargan de fijar una imagen o un conjunto de imágenes con o sin sonido, y esto para darle sensación de movimiento a una representación digital de una obra audiovisual. Y bueno, dentro de los derechos que adquiere esta persona o que tienen estas personas es el de autorizar o prohibir la reproducción, la distribución y la comunicación pública de sus obras, y estos derechos tienen un tiempo de protección de 50 años. Los organismos de radiodifusión son todas estas entidades que tienen la capacidad de emitir señales sonoras, visuales o ambas, que pueden ser susceptibles de percibir a partir de o por parte de varios sujetos. La emisión o la transmisión es la comunicación de las obras mediante sonidos con imágenes, esto por ondas radioeléctricas, cables, fibras ópticas, etc. La retransmisión es la emisión simultánea por otro organismo de radiodifusión. Y bueno, los derechos que adquieren estas personas o este conjunto o este organismo es el de autorizar o prohibir la retransmisión, la transmisión diferida, la distribución, la fijación, reproducción de fijaciones o bien la comunicación pública de una obra. Y bueno, estos conjuntos o estos derechos en conjunto tienen un tiempo de protección de 50 años. Y bueno, esto sería todo.